Hola, ¿qué hay? ¿Todo bien por ahí? Pues por aquí también. Contentos un día más de estar con todos ustedes para entretenerles un rato con nuestras historias, con nuestra entrevista y con ese relato que lógicamente van a escuchar dentro de unos minutos. Antes, la charla con el personaje que nos acompaña. Recibimos al máximo representante actual del cuento en nuestro país. Ahí es nada, 30 años dedicándose a este género que resume en una magnífica antología titulada La realidad quebradiza. Hoy está con nosotros José María Merino y de verdad que es un placer tener una persona tan importante relacionada con el mundo de las letras como es el señor Merino. Señor Merino, bienvenido. Muchas gracias y encantado de estar aquí. Resumir su biografía, dificilísimo, dificilísimo porque siempre se van a quedar fuera aspectos, cosas interesantes que usted ha venido haciendo a lo largo de estos años, pero informar a nuestra audiencia de que es usted autor de poesía, de novela, de cuento, de minicuento, algo que es muy actual y se lleva mucho ahora, y también pues tiene obras de ensayo, entre otras cosas que iremos contando. Su último libro de la editorial Páginas de Espuma se titula Aventuras e invenciones del profesor Souto. Empecemos por ahí. Señor Merino, ¿quién es este personaje? ¿Quién es el profesor Souto? Bueno, el profesor Souto es un personaje que apareció en un cuento que me encargaron en un periódico, concretamente El País, cuando los periódicos hace años publicaban cuentos de vez en cuando. Entonces se me ocurrió un cuento sobre un lingüista que empieza a perder el sentido de las palabras. Y le di un nombre que no voy a citar. Unos días después, un amigo mío, que era don Emilio Lorenzo, académico de La Española, me dijo: oiga, Merino, leí su cuento, ¿y qué ha opinado el profesor? Y yo dije: ¿qué profesor? Había un profesor con ese nombre, catedrático en una universidad, y yo dije: maldición, pero si yo no he pretendido burlarme de ningún ilustre filólogo. Claro. Y dije: cuando aparezca en un libro le cambiaré el nombre, y le puse Souto. Ajá. Y a partir de ahí, de vez en cuando, se me ocurre un cuento y la voz de Souto me dice: Merino, ese cuento es mío. Porque este personaje, el profesor Souto, está muy metido dentro de usted mismo, vamos, es su alter ego. Bueno, por lo visto, yo no me lo esperaba, pero ahí se instaló. La crítica le ha tratado muy bien. Figuración de estirpe cervantina en la dicotomía locura-cordura de Souto, con interesantes reflexiones sobre la literatura y la vida. Pues en 5 líneas resume este crítico, que no he apuntado el nombre, resume un poco lo que usted y el señor Souto han tratado de hacer con el libro, ¿no? Bueno, porque efectivamente Souto está en la vida, pero también está en la ficción, y no hay que olvidar que la ficción está dentro de nosotros, forma parte profunda, sustantiva de lo que somos los seres humanos para intentar entender la realidad. Desde que el mundo es mundo, pues mira que es antigua la ficción, ¿verdad? Y los cuentos, pues sí, ¿no? Sí. En el año 2018 fue elegido miembro de la Real Academia de la Lengua. ¿Pertenecer a la Academia es más que un premio? Hombre, cuando digo en el 2018 es en el año actual, ¿verdad? Sobre todo es muy interesante porque uno allí se dedica a hablar de palabras, y para un escritor, como para un filólogo, no puede haber cosa más apasionante que ver cómo las palabras van cambiando su significado, cómo se van modificando, cómo están llenándose de matices, cómo aparecen palabras nuevas. Para mí un regalo estupendo. ¿Qué tiene el cuento, señor Merino, que atrae nuestra atención de esa manera desde siempre? ¿Cómo es posible? ¿Porque es un relato corto? ¿Porque estamos necesitados de historias? No sé, le pongo un ejemplo. Gente que dormimos mal, estás en la cama así sin dormir y alguien está empezando un relato cualquiera y ya te atrapa y ya lo sigues hasta el final, dure lo que dure. Bueno, lo que pasa es que el cuento tal vez es la primera pieza que inventamos los seres humanos para intentar explicar el mundo que no entendíamos. Cuando no teníamos ciencia ni teníamos filosofía, pues el cuento, la ficción nos servía para intentar dar forma a las cosas y entender las cosas. Y yo creo que va en nuestra naturaleza. Pues a eso vamos a ir, si le parece, antes de seguir hablando con usted, a leer un cuento de este libro que hemos comentado, ¿verdad?, de aventuras e invenciones del profesor Souto. Es un cuento breve, como siempre pedimos a nuestros invitados, y será un placer escuchar al autor de este cuento. Adelante. Bueno, pues el cuento se titula Las horas falsas. Está dedicado a Paqui Noguerol, profesora que me hizo en cierta ocasión una larga y enjundiosa entrevista y que ha trabajado en mi obra. Bueno, mi padre tuvo una librería en aquella villa
y allí pasé mi niñez y adolescencia. A mis abuelos paternos, que vivían en la capital, los veía muchos fines de semana, así como en Navidades y otras ocasiones festivas. Eran personas apesadumbradas, que a menudo se quejaban de alguna dolencia. Solamente Teodo, su criada, daba algo de alegría a aquella casa. Si tus abuelos no tuviesen tanto miedo a morirse, se lo pasarían mejor, me contó una vez. Yo les animo a salir, a ir al cine, a tomar el aperitivo, pero ellos siempre aquí, tristes como cipreses. Un día nos dieron la noticia de que el abuelo se había puesto muy mal y tenían que operarlo con urgencia. Mi padre fue enseguida a la capital y al volver nos dijo que lo del abuelo era grave, que no sabían si conseguiría sobrevivir. Nos acercamos todos a verlo y mi abuelo, despavorido, solo hablaba de que la muerte estaba al acecho, que sentía cómo lo rondaba, mientras la abuela afirmaba con la cabeza. Duró solamente 15 días más. La abuela contaba que la muerte había venido a buscarlo en persona, pero según Teodo había sido una señora de luto que se había equivocado de piso, la misma tarde que el abuelo murió, lo que había motivado aquella ocurrencia. En el funeral y en el entierro, la abuela estaba tan afectada que Teodo tenía que ayudarla a moverse. Al despedirme de la abuela, no se le ocurrió otra cosa que decirme con ojos espantados: «Ahora me toca a mí». «Vamos, mamá», respondió mi padre, que lo había oído, «tú estás perfectamente, no tienes nada malo, lo que necesitas es levantar el ánimo, vas a venirte con nosotros, a casa». Pero a la abuela no había forma de quitarle el temor. Sé muy bien lo que digo, también la siento rondándome, como el pobre Filín. En cuanto a lo de venirse a vivir con nosotros, se negó tajantemente. Su casa era su casa, y al fin y al cabo, irse con nosotros no le iba a quitar los temores. Yo empezaba la carrera aquel año. Como la universidad estaba en la capital, mi padre decidió que me fuese a vivir con la abuela. Mis primos mayores se reían de mí. «Pues sí que te vas a divertir con esa vida de cartujo». Pero mi padre fue inflexible. A la abuela le vendría muy bien mi compañía, y además él y mi madre irían a vernos todos los domingos. «Así sacaremos a la abuela a comer, para que se anime un poco, y tú procura darle conversación, que tu estancia le resulte entretenida». La casa de los abuelos era tan lúgubre como su carácter, pero además mi abuela estaba llena de rarezas. Por ejemplo, había decidido que ninguno de los relojes de la casa señalase la hora verdadera y que el único calendario que había en ella, uno de números muy grandes colgado en la cocina, fuese el mismo que estaba allí cuando murió el abuelo. Cuando advertí que el reloj de la sala, uno de pared negro con adornos de nácar, marcaba las 11 a media tarde, se lo dije: «Abuela, ese reloj tiene la hora equivocada». Ella me miró impávida y me contestó que el reloj estaba como tenía que estar. «Es mi casa y los relojes marcan la hora que a mí me apetece». Ciertamente, el despertador de su dormitorio señalaba las 9 a mediodía, y otro reloj de péndulo, en lo que llamaban el cuartín, que era el lugar en el que normalmente se comía y se cosía, y donde estaba la televisión, que mi abuela no veía nunca, hasta el punto de que me dejó llevármela a mi habitación, con la condición estricta de que no tuviese el volumen muy alto y que nunca viese el telediario, también presentaba en sus agujas una hora que no tenía nada que ver con el tiempo verdadero. Aquellas horas falsas llamaron mi atención y hablé de ello con Teodo. «A tu abuela le ha entrado la manía de que en esta casa no se sepa en qué día vivimos, ni qué hora es, para que la muerte no pueda encontrarla. Cree que la muerte es alguien que anda por ahí, como en los cuentos, cumpliendo plazos fijos». No supe qué decir, pero pasó el tiempo y lo de estar en casa con aquel caos temporal y sin calendario me resultó tan absurdo que una mañana, mientras la abuela todavía dormía, puse en hora el reloj de la sala y del cuartín y sustituí aquel calendario inútil de la cocina por uno vigente que había conseguido en el supermercado. Desayuné, y cuando abría la puerta de la casa para marcharme a la facultad, me encontré con una mujer alta, pálida, flaca, vestida de negro, que me preguntó si esa era la casa de mi abuela. Le dije que sí, pero que ella estaba todavía acostada. «Volveré más tarde», repuso con voz ronca. A mediodía, cuando regresé, la abuela se había puesto muy mala. Murió aquella misma tarde. Desde entonces no llevo reloj y he procurado no saber el día en que vivo.
Es genial, es impresionante, muy bonito. Qué bien el final, ¿eh? Más vale prevenir entonces, ni calendario ni reloj. Señor Merino, cuentos para niños y cuentos para adultos. Los adultos estamos necesitados de cuentos y el cuento para niños, pues un género alimentado por todo tipo de escritores durante años y siglos, ¿verdad? ¿Cómo están nuestros niños de cuentos actualmente? ¿Lee usted a los nuevos autores, a la gente de ahora que hace cuentos para niños? Yo creo que el cuento es fundamental para entrar en la literatura. Sí. Es más, en el bachillerato yo siempre he defendido el cuento literario como instrumento que en muy poco tiempo se puede leer, permite discutir, hablar de él, se ve la trama, se ve los personajes, el ambiente, la atmósfera. Y yo creo que a los niños pequeñitos, además ahora que hay esa presión tan grande de los medios audiovisuales, claro, informáticos, etcétera, yo creo que es una manera de entrar en las palabras vivas, en las palabras que te cuentan cosas sin necesidad de que veas, digamos, la escena. Y yo creo que a los niños pequeñitos les vienen muy bien los cuentos. Y de hecho creo que en España hay un muy buen nivel de escritura de cuentos y que hay también una literatura infantil. Yo tengo una nieta de 3 años ahora, todavía no ha empezado, pero ya está. Yo le leo cuentos y su abuela, su madre, su padre, le leemos cuentos y bueno, y claro, está enganchándose ya un poco con ese mundo tan extraño de la ficción, ¿no? Y el cuento para dormir es como una necesidad, es más que el vaso de agua, es casi igual que el beso que le da el padre o la madre al niño, tienen que leerles un cuento, ¿no? Sí, el cuento es estupendo compañero para dormir y de viaje, y en fin, porque además es un compañero que aunque una vez alguien en la Feria del Libro me dijo, es que se acaban enseguida, dijo, esa es la gracia que tienen, claro, que en poco tiempo te lo dan todo, ¿no? Señor Merino, si tuviera que recomendar a nuestros espectadores uno solo de sus libros, que por cierto, tenemos aquí alguno encima de la mesa, ¿cuál recomendaría usted? Supongamos que no le conocen, que no han leído, que ya es difícil mire, haber leído. Aquí tengo mis 3 últimas obras de los 2 últimos años, la novela Musa Décima, que es la historia en la cual trato un personaje, un gran personaje femenino del siglo XVII, Oliva Sabuco de Nantes, que escribió estupendas obras, o los cuentos de Souto, vamos, de mi amigo Souto, o la versión que he hecho de Calila y Dimna, que es la primera obra, la madre y el padre de la literatura española, solo que estaba en un castellano del siglo XIII ininteligible y yo lo he puesto en el español de hoy. Bien. Quiero hacer una referencia obligada a los importantes premios que usted ha merecido a lo largo de toda su vida como escritor. Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Crítica, el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Miguel Delibes y otros que por falta de tiempo ahí se quedan. Antes de despedirle, señor Merino, microrrelatos. ¿Todo el mundo se apunta a ellos? Miren, hay quien piensa que el microrrelato es un invento reciente. ¿Sí? Efectivamente, Sí. en lengua española, pues Juan Ramón Jiménez escribió preciosos microrrelatos, Ramón Gómez de la Serna, y sobre todo en Hispanoamérica hubo, vamos, una eclosión maravillosa de manos de Borges, de Cortázar, etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidar que precisamente Calila y Dimna es un libro de microrrelatos. O sea, en los orígenes, porque esto viene del Panchatantra, tiene 2500 años, en los orígenes de lo que es la ficción está el cuento brevísimo. Y yo creo que el cuento brevísimo tiene mucho encanto, es muy difícil de construir, pero la verdad es que en un fogonazo nos puede dar un pedazo de vida interesantísimo. A ver si, y muy deprisita, tengo tiempo, antes de que me avisen mis compañeros que estamos fuera de él, de leer un microrrelato que he recogido. Esta mañana me he levantado con un miedo angustioso a no poder volar y la desagradable impresión persistía mientras iba subiendo por la escalera de la terraza con la gabardina bien ceñida y mi cartera colgada de una mano. Sin embargo, me he lanzado al vacío, he emprendido el vuelo sin problemas y he llegado con toda puntualidad a la oficina. Es magnífico. Señor José María Merino, muchísimas gracias por la visita, que nos ha encantado, y también el relato, y hasta una nueva ocasión que le volveremos a llamar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, pues nada, a seguir escuchando a esta hora y de lunes a viernes, pues un cuento para adultos y la charla interesante siempre de la persona que nos acompaña.